tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy el tema va a ser Cuba. Hoy el tema va a ser Cuba y el tema va a ser también algo sanitario. Y lo digo porque nuestro invitado tiene de ambas cosas. En este caso, por un lado es doctor, es traumatólogo y por otro lado es miembro de la Asociación Cubana Sociocultural Tagoror, que va a organizar las jornadas en el próximo mes de abril, unas jornadas canario-cubanas. De eso hablaremos en la segunda parte de la entrevista. Y la primera, empezaremos hablando de cuestiones sanitarias porque queremos también, ahora vamos a hablar con el doctor, con Francisco Miguel Barroso. Una de sus últimas entrevistas era, periódicamente nos daba sus consejos de salud, pero una de las últimas fue ya entrando el COVID, y ahí cambió un poco todo. Vamos a ir un poco para atrás, vamos a ver un poco qué pasó con ese COVID y cómo está ahora, porque también él tiene su teoría. Sin más dilación, pasamos a hablar con el doctor Barroso. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, don Martinón. Muchas gracias. Saludos a todos los televidentes en estos momentos. Mira, yo recuerdo, la última entrevista fue hace 6 años, mi querido amigo. Sí, dice que estaba entrando el COVID. El COVID estaba ya en España, pero no había COVID aquí en Lanzarote. Y nosotros tuvimos a hablar del COVID y yo dije, está grabado, o sea que lo podemos recuperar. Dije, viene el COVID ahí en Madrid, ahí en Tenerife. Si llega un avión aquí al aeropuerto de Lanzarote y el colega médico que está allí, el enfermero, no detectan si hay algún pasajero que tenga tos, expectoración, fiebre y pasa inadvertido, entra el COVID aquí. Y sucedió, mi querido amigo, sucedió. Pero bueno, así es la... Bueno, Lanzarote tardó en entrar, pero después ya entró. Pero sucedió, te digo que sucedió. Claro. Y hablando del COVID, hay que decirle a usted que todavía sigue y persistirá. Bueno, está el COVID persistente y vamos ya al tema. Es que persiste, miren. ¿Por qué se da ese fenómeno? Lo he dicho ya más de 1000 veces, tanto aquí en la televisión como en la radio. Los microbios, microorganismos son seres vivos, mi querido amigo. Y se luchan por, ¿qué? Por perseverar. Y atacan ¿a quién? Al ser humano. Y como luchan, se mutan. Y este es el problema. El COVID, el SARS-CoV, que es como se llama el virus, ese virus se ha mutado 26 veces. En estos momentos hay una mutación que es la número 26. Por lo tanto, sigue persistiendo y persistirá, como dice la canción. Porque ellos están ahí luchando por sobrevivir y se van mutando. Van mutando su ácido nucleico o ribonucleico, que es lo que tienen los virus, y lo van cambiando y una vez que mutan, pues sigue la misma agresividad y los mismos síntomas y posiblemente un poquito más agresivos. Pero nuestras defensas ya están preparadas para el COVID, ¿o no? Afortunadamente. Bueno, y con la vacuna y todo. Afortunadamente se vacunaron muchas personas, la mayoría, vamos a decir un 98%, y pueden tener esas reservas de la vacuna, pero aún hay, y el COVID actual actúa similar a la gripe, similar al virus de la influenza o gripe. Por ese motivo, yo quiero advertirle a todas las personas que tengan fiebre, tos, dificultad de respirar, opresión a veces, incluso pueden perder el gusto y el olfato. Bueno, serán los síntomas del COVID, ¿no? Sí, pero si tienen una aparente gripe, deben hacerse una prueba de descartar, una prueba con el ácido nucleico, que se hace en todos los hospitales, creo que en los centros de salud, para saber si es gripe o para COVID. determinar si es el SARS-CoV-A o es el virus de la influenza. ¿Por qué? Porque si es el virus del COVID, pues hay un tratamiento diferente completamente al que es la influenza. ¿Cuál es la diferencia? Porque el COVID al final parecía que era como una gripe, para unas cosas era más suave, para otras ¿fue más respiratorio también? ¿O? El COVID deja secuelas. Pero porque son los virus, sí, tiene usted razón. Son sinciciales respiratorios, atacan al pulmón, atacan las vías respiratorias, pero el COVID es más agresivo. ¿Por qué? Porque ataca los órganos sensitivos. O sea, puede perder el gusto y puede perder el olfato. Sí, fueron síntomas, sí. Yo fui víctima del COVID. Yo tuve un COVID muy ligero, muy suave. No, pues a mí me dio fuerte. Sí. Sí. Y lo que pasa es que no sé lo que tengo, que todavía tumba el COVID, sobrevivo.
pero he perdido el olfato. ¿Sí? ¿No lo ha recuperado? Y no lo he recuperado. Se puede recuperar con un tratamiento, pero yo no lo he hecho todavía. Pero he perdido el olfato. ¿Qué les parece a usted? O sea, soy una secuela de... Y también, cuidado, da trombos pulmonares. Este que está aquí tuvo 2 trombos en el pulmón. Por lo tanto, tengo que tomar anticoagulantes, Percep, para siempre. Porque los trombos están ahí, no se han ido. ¿Sí? O sea, que te provoca trombosis, por eso provoca muerte. Porque un trombo sigue avanzando y se convierte en un émbolo, llega al cerebro, hace una muerte cerebral o hace un infarto cardíaco. O sea que el COVID es un SARS-CoV, es peligroso. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Cómo se transmite? Que es importante. Si usted tiene ya una infección, sea gripe o aparentemente COVID, mascarilla y trate de alejarse de los demás personajes. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando ahora y yo estoy emitiendo unas microgotas que no se ven, que se llaman microgotas de Fluger. Y por ahí van los virus y después flotan en el aire. Vale. Pero ¿y usted cómo se mostró con el tema de las vacunas? Porque hubo teorías de gente antivacunas. No, esto es un tema un poco... No me gustaría... No sé, su opinión. Aquí, esto no es Cuba, aquí se puede hablar de... Se puede hablar. Las vacunas, hay vacunas que fueron muy rápidas. ¿Se saltaron protocolos de seguridad? Yo me recuerdo, en mi país, para hacer una vacuna había que tener primero un tiempo, primero con animales, probarla con animales, después con seres vivos, voluntarios, que se arriesgaban a padecer, y era 1 o 2 años, a veces 5 años. Sí, las vacunas de COVID fueron muy... Pero no había tiempo. Demasiado, y algunas no han dado resultados, se lo digo honestamente, con el criterio y el respeto que no han dado muchos resultados, y otros que sí, pero en definitiva son anticuerpos que el organismo crea y te defienden. O sea que la vacuna es positiva en mi aspecto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te crean una relación crean reacciones anticuerpos y los anticuerpos... ¿Y usted cogió el COVID antes de la vacuna o después de haberse vacunado? No, ¿Lo recuerda? No, yo no me vacuné. ¿Usted no se vacunó? No me vacuné. Ah, entonces usted no era de las vacunas. Por eso te digo. Ah, bueno, es que está la decisión, hay médicos y mucha gente yo que... Yo no me vacuné y cogí el COVID. Ahora estoy inmune, por supuesto, porque ya con todas las cosas que tuve... Yo lo cogí después de la vacuna y he de decir que yo tuve un COVID muy suave. También mis hijos lo cogieron muy, muy suave, pero no sé si... Sí, la vacuna atenuó. Yo no, a mí, bueno, me llevaron para la UCI y existe Dios, creo que sí. Y todavía no. Pero también existen las vacunas, doctor. Y no, pero creo que no me he muerto porque tengo que pagar los pecados que he cometido. Bueno, pero eso lo dejamos en un confesionario. Ya para terminar, bueno, usted es traumatólogo. Me decía, ¿uno nunca deja de ser médico? No. Pero nosotros juramos a Hipócrates y yo, por lo menos el colegio médico no me ha cesado. Yo sigo siendo médico, tengo mi firma acreditada, puedo hacer recetas, puedo consultar al paciente, todo lo que quiera, lo puedo hacer. Así que, y mientras tenga mente, porque otra cosa es importante, tengo que tener la mente clara. Si empiezo con demencia senil ya, pero mientras tenga mi mente clara, puedo ser médico hasta que me muera. Bueno, pues si puede recetar... sí, puedo recetar. Bueno, eso siempre está bien, ¿no? Sí. Una recetilla a veces hay que conseguirla. Y posiblemente ahora voy a ver un amigo importante que le hice una receta y voy a ver cómo está. Bueno, claro que sí, uno es médico y lo seguirá haciendo. Bueno, doctor, no quiero quitarle todo el tiempo porque en principio esta entrevista estaba más enfocada por todo el tema de la Asociación Cubana... Tocororo. Tocororo. Tocororo es el pájaro. Un pájaro. El pájaro nacional. ¿Por qué? Porque tiene las alas, tiene el color de la bandera, azul, blanco y rojo. Por eso el ave nacional de Cuba. Sí. Por eso le pusimos a Asociación Sociocultural, y digo sociocultural bien porque no tiene nada de política, para que sepan los cubanos que tenemos miedo a claro. que es sociocultural. Así que no es antirrégimen ni es nada. Precisamente, ¿no? Como es sociocultural, esta actividad, la pregala, que es el 25 de abril.
a las 8 de la noche, dentro de un mes, en el Real Club Náutico, vamos a traer a un personaje que, desconocido por supuesto, se llama Pío Emilio Serrano, hijo de una canaria, ajá, que la madre es canaria, nació aquí en Moya, Gran Canaria. en Gran Moya. Canaria. ¿Eh? Y entonces, pues lógicamente lo parió allá, Viajó, en Cuba. sí, Pero él ha sido un individuo que se dedicó en el tiempo que estudió literatura, fue profesor en la Universidad de Literatura, emigró en el 1974 y aquí, porque tenía un primo en Gran Canaria, fue a Gran Canaria y después ese individuo, para hacer corto, ha sido premiado, ha dado clases, seminarios en varios países, en Las Palmas de Gran Canaria, en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en Salamanca, en Corea, en Pakistán, Madre mía. en la India, en Varsovia, en Estados Unidos. Es multifacético. Recibió muchos méritos. En Corea lo han dado premiado. Todo es poeta, es lo que usted quiere decir. Es un poeta. Es poeta, porque está hablando de proceso, pero... Y tiene una editorial en Madrid que se llama Verbum, pero como poeta, en este 27 internacional que hubo de poetas latinoamericanos en Salamanca, le dieron el homenaje por ser el mejor poeta de América Latina. Le dieron. Y vamos a tener, va a ir a recitar o... Él, tengo el honor, porque fue compañero mío, por eso lo digo, lo quiero como un hermano, porque fuimos juntos, estuvimos juntos en el Escudero de Colón, que era una sociedad católica en Cuba, cuando éramos adolescentes, y él va a venir el 25 de abril a la pregala, y los invito a todos a la pregala en el Real Club Náutico de Arrecife. Y ahí es donde él va a tener una intervención con el presidente de las Crónicas Canarias, que se llama Federico Hernández. Ellos dos van a tener un coloquio, uno va a hablar de Canarias y Pío, por supuesto, va a hablar de su historia como poeta y de apoyo a que nació su madre aquí. O sea, que es un canario. Y él también, como decía usted, se opuso al régimen de Batista. ¿O? Sí, mira. Si vamos ¿Usted seguro? Nosotros, tanto Pío como otros compañeros, y entre ellos yo, tuvimos actividades contra el régimen de Batista, luchando por la revolución. Por la revolución. Pero bueno, no quiero hablar de política aquí. Al final... La revolución luego igual no salió todo lo bien que... No, nos engañaron. Pensábamos que íbamos a tener un régimen democrático y al final se convirtió en un régimen tiránico. Y tuvimos que emigrar. Pío tuvo que emigrar, yo emigré en el 2000, Pío emigró en el 74. Y cuando vino fue a Madrid y después vino aquí estuvo en Gran Canaria porque tenía un primo allí y estuvo también dio clases en la Universidad de Canarias en esa época y después se fue para Madrid y fundó la editorial Verbum. Vale, pero entonces... bueno, esto lo voy a dejar. Primero quiero terminar Bien, con la actividad. De la actividad. Sí, la jornada. Esa está la pregala. Ya saben que la pregala vuelvo a retirar el 25 de abril, 8 de la noche, Real Club Náutico. Y el 26 en las Islas Canarias. El Parque Islas Canarias. Tenemos desde el parque, desde el Monumento de las Bolas, el Puente de las Bolas. Puente de las Bolas, hasta el Club Náutico, sí, hasta que va a ser la entrada a las Islas Canarias. Vamos a hacer una tamborada, que ahí va a ser una cosa fantástica. Y después también una conga. Es que la conga cubana es arte, ¿eh? La conga cubana. Es decir, ahí vamos a tener esa actividad y vamos a poder que la gente disfrute de lo que los cubanos, como bien dijo el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, en la década del 40, los lanzaroteños, muchos lanzaroteños y canarios, fueron a coger oxígeno en Cuba y se desarrollaron, y quiero decirte, desarrollaron también la salud, construyeron 2 hospitales tremendos, desarrollaron
el comercio minoritario, o sea, lo que se llaman las bodegas. Desarrollaron la agricultura en la zona. Porque cuando usted era joven en Cuba, percibía la llegada de canarios. Hombre, sí, le decíamos isleños. Los isleños. Pero yo trabajé en un hospital, me formé en un hospital que fundaron los canarios, que se llamaba la Clínica de Dependientes. Sí, porque, vuelvo a reiterar, ellos elevaron mucho el nivel económico de Cuba. Sí. Y entonces, como bien dijo el presidente Betancourt, dice, bueno, y ahora vamos a darle oxígeno un poquito a los cubanos. Claro. Ya, ahora vamos a devolver. Hemos emigrado aquí a Canarias, la mayoría, porque nos sentimos como si fuéramos en Cuba. Claro. Tenemos muchas similitudes y ya vemos una cantidad por encima, ya 800 y pico, casi 1000 cubanos aquí. Pues ahora hablamos de eso. Pero terminando eso, en aquel momento era un régimen dictatorial Batista, pero sí. Sin embargo, no sé si era con la connivencia de los norteamericanos y demás, que si decían que era el prostíbulo americano o lo que fuera, pero había migración hacia Cuba, es decir, se generaba riqueza. Pero sí, era un régimen, una dictadura de derecha, vamos a estar claros. Sí, muy influenciada por los Estados Unidos. Puedo definir esto. Había de derecha, había libertad de culto, libertad de expresión. Había censura de vez en cuando, pero se podía hablar y podías tener tu negocio y poder enriquecer. Los cubanos cambiaban, yo no, porque yo tenía una moto, pero bueno, los cubanos que podían, todos los años cambiaban los coches. O sea, había fortuna. Cuba era el primer país de América Latina, el más rico, donde la televisión se inauguró primero que España, en 1950. El primer ferrocarril también lo tuvo en Cuba, que fue de La Habana a Guine, el pueblo donde yo vivo. O sea, Cuba, pero yo quiero, si hablo de esto, fui revolucionario, sí, y luché por Fidel, sí, pero Fidel nos decía que iba a reconstituir la Constitución del 40. La Constitución del 40 era la Constitución, o fue la más democrática de todos. Había pluripartidismo, todo. Luchaban porque Batista había dado un golpe de Estado contra la Constitución. Cuando se conspira contra la Constitución, bueno, hay que luchar para restablecer la Constitución. Pero el régimen siempre ha dicho que si hay democracia, pero que es dentro del partido, claro. Se votan los comités. No quiero entrar. Resulta que cuando lo que pasó fue que hubo culpa ahí, en parte, yo digo, Eisenhower era presidente de Estados Unidos, era muy anticomunista. Fidel empezó a nacionalizar todo, él lo vio como si fuera, y nos dio un poco de cierre. El embargo. No, al principio nos quitó la cuota azucarera. Y entonces, ¿qué sucedió? Los rusos, como claro, Khrushchev, le dijo a Fidel, te doy armas, te doy todo, pero tienes que ser mío. Claro. Y ahí cayó en el socialismo. Y al final no ha dado resultado. No ha dado resultado porque si no hay libre empresa, si no hay economía de mercado, vamos abajo. Vale. Vamos a terminar. Y estamos emigrando por eso. Es verdad. Sí, completamente de acuerdo. Para terminar, en el Parque Islas Canarias, cuando se llegue con la conga, ¿qué hay? En el Parque Islas Canarias, cuando ustedes entren allí, y yo estoy convencido que van a haber muchos canarios, y de todos los países, queremos que vayan de todos los países, van a haber, primero, canto, van a haber muchos músicos allí. Ya están grandes músicos cubanos. Muchos están contratados ya. Sí. Carlos Almaguer, que es el responsable de esto, que también es amigo, Carlos. Tu amigo, bueno, sí. Pues es poeta también, sí, es músico. Escritor. Él viene con la tamborada. Carlos Almaguer ha contratado un montón de músicos, brillantes músicos. Tenemos también aquí, hay una mulata que es una belleza, que se llama Idania, que va a cantar. ¿No me entiendes? Se le iluminan los ojos al doctor. Sí. Otra que se llama Sandra, también, que es una diva tremenda, ¿sí? Va a cantar. Entonces, van a disfrutar de la comida cubana, el plato el con gris, con yuca y con mojo. Y puerco. Y puerco. Entonces, pero también tenemos otras dependencias canarias. Hay establecimientos que van a estar allí. O sea, el que quiera comer comida canaria va allí y come canaria. Pero el que quiera beber ron y el Cuba Libre y eso, va a la zona cubana. Y van a escuchar cantos cubanos, danzas cubanas, bailes cubanos. Wow. Los niños pueden también disfrutar. O sea, como bien vuelvo a reiterar lo que dijo Osvaldo Betancourt, Lanzarote se abre a Cuba como Cuba se abrió a Lanzarote en el 90. Es hora de devolver también los favores, claro que sí. Terminamos ya un poco, lo estaba diciendo, la comunidad cubana. ¿Cuánta gente es? Y también,
¿Quiénes conforman la comunidad? Porque, por ejemplo, lo decía, hay muchos médicos, como usted. Bien, tenemos la mayoría de los centros de salud en el hospital. ¿Cuántos cirujanos hay? Brillantes. Y no quiero ahora, porque no quiero después que digan, concho, no me mencionaste a mí, no mencionaste a otro. No diga nombre. Pero hay brillantes cirujanos. Hay médicos de atención primaria. Anestesiólogos. Forense, jefe. el presidente no forense. El presidente es el forense, o sea, el de los muertos. Y tenemos anestesiólogos. En todo centro de salud hay un cubano. Sí, muchos médicos. Y muchos médicos cubanos. Y la gente habla bien de ellos, por lo tanto. Tenemos también mecánicos, gente integrada. enfermeros, músicos. Aquí en todos los hoteles hay músicos y son cubanos. O sea que van a estar ahí también en esa actividad. Hay cuidadoras de personas también, sí, es verdad, auxiliares. O sea, los cubanos estamos discriminados. Hay maestros, profesores también. Sí. Hay que han dado clases, han podido dar clases. O sea que tenemos, aquí hay... ¿Cuántos dijo que había? Unos 1000. ¿Cuántos cubanos? Aproximadamente, en cálculo hay 888. Pero seguro. Censados. Pero habrá alguno por ahí. Y otros que están no censados, sumamos más de 1000. Sí. Pues la verdad que sí. Bueno, nos hemos ido de tiempo, doctor. Muchas gracias. Pues voy a estar ahí. Vamos a darnos una vuelta por allí porque los cubanos se saben divertir. Muchas gracias. Son gente... Dígamelo usted, que usted sabe bien porque por familia. Que los cubanos se saben divertir. Ha conocido siempre a mis tíos y a mi padre y siempre ha tenido mucho cariño. Estamos muy agradecidos, bueno, los Martinón. La verdad que sí. Cuba está muy agradecida. Hombre, sí, ahí invirtió. Se lo digo a usted. Invirtió mi tío y... Como cubanos, estamos agradecidos de lo que hicieron sus tíos y que tuvo la ventaja y el orgullo de ser amigo de su tío Babo. Sí, Fidel Castro y mi tío Enrique y mi tío Babo. Y usted también, amigo de ellos. Doctor Francisco Miguel Barroso, ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el Parque Islas Canarias o en el Club Náutico, ¿vale? Gracias. Ha sido un placer. Pues sí, ya estamos, yo estoy ya invitado, ya estamos todos invitados, ¿no? A esas jornadas 25 y 26 de abril, el próximo mes, dentro de un mes, una pregala en el Club Náutico, pero sobre todo el día principal, ese, la verdad que tiene buena pinta, una conga. Yo me acuerdo de ir una vez a una boda y vi a unos cubanos bailar una conga. Cuando nosotros bailamos la conga aquí un poco pasado es aburridísima, pero ellos tienen un arte tremendo. Seguro que esa sería la manera de llegar desde el Puente de las Bolas, lo contó el doctor, hasta el Parque Islas Canarias, donde habrá muchísimos, pues lo ha dicho, actuaciones musicales, baile, gastronomía, bebidas, que mejor que un Cuba Libre, un mojito, o sea, no hay cosa más divertida que eso. Y bueno, y sobre todo hermanar a las dos sociedades y una comunidad que está perfectamente integrada en Lanzarote y la verdad que bueno, ojalá acudan esas casi 1000 personas que seguro que existen y todo el resto de la población lanzaroteña. Nosotros, hermanos, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.